Bien, voy a iniciar con el llamado a lista. Les pido excusas por mi demora. Estaba en una reunión que nos había convocado el decano de la Facultad de Ciencias. Ya les explicaré más adelante sobre qué, que también les puede llegar a interesar. Pero por el momento, pues vamos a iniciar con el llamado a lista. Por favor, responden preferiblemente a través del micrófono. Aponte Uribe, Presente. Beltrán Tiguaque, Beltrán Tiguaque, listo. Bernal Moreno, Presente, profe. Burgos Betancourt, Presente, profe. Castellanos Castro, Presente, profe. Chávez Benavides, Presente, profe. Escalante Salcedo, Presente. Espitia Velázquez, Espitia Velázquez, ¿por Chávez está? No. Listo, no está Espitia. Gómez Caviedes, Presente. Guerrero Montes, Presente, profe. Jiménez León, Jiménez León, Presente, profe. listo. Marín Quiroga, Presente, profe. Molina Molina, Presente, profe. Monroy Cristancho, Buenas tardes, presente, profe. buenas tardes Mariana, Moria Patiño, Presente, profe. Orduña Jiménez, Orduña, listo, ya te vi. Ortega Romero, Presente, profe. Pineda Muñoz, Presente, profe. Posada Galvis, Presente, profe. Rivera Bustos, Presente, profe. Rivera Velandia, Rivera Velandia, no parece estar. Salazar Rodríguez, Presente, profe. Nule Pardo, Presente. Zamora Heredia. Presente, profe. Profe, qué pena. Es que Angie Elizabeth Rivera Velandia dice que tiene problemas de conexión, entonces que hoy no se puede conectar. Listo, no hay ningún problema, pues ella ya sabe, ustedes saben cómo funciona esto. La asistencia no es obligatoria, después que se adelante con el video dado caso. Gracias. Bien. Entonces, ¿todos están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo, pues. Nosotros la clase pasada discutíamos, o las clases pasadas, porque este ha sido un proceso de varias clases, y yo he dedicado varias clases a este proceso de integración por partes, porque es uno de los más delicados, porque aquí hay como cierto, o mejor dicho, requiere cierta sensibilidad a la hora de identificar, en primer lugar, si se aplica partes o no. En segundo lugar, si se escoge o no se escoge una función como U y la otra como DB. La vez pasada estaba mostrando un criterio
que como les decía es solo una sugerencia, que funciona bastante bien en la mayoría de los casos, pero de ningún modo es como una regla específica para hacer la selección. No aplica en todos los casos. De alguna manera, y yo en esto soy muy insistente, el proceso de partes tiene un objetivo de simplificación. Es decir, tiene la idea de tratar de coger una integral que ya conocemos, perdón, una integral, y tratar de convertirla en una integral o que ya conozcamos o que ya sepamos cómo resolver. En ese sentido, en muchas ocasiones, a esa última integral que queda, es necesario aplicarle otro procedimiento de integración. Y tal vez de lo más emblemático que hay, aunque no es lo exclusivo, es que a la integral que nos queda después de haberle aplicado partes, posiblemente tengamos la necesidad de volver a aplicarle partes. Y para ilustrar esa idea, para ilustrar esa iteración, cuando yo hablo de iteración, lo hago en el sentido de aplicación repetitiva del proceso de integración por partes, quiero mostrar a priori un ejemplo relativamente sencillo, que es el ejemplo de la integral que todos están viendo en pantalla. Si nosotros le hacemos caso a ILATE, en caso de duda es como la mejor sugerencia que podemos seguir, nosotros para aplicarle partes a esta integral deberíamos hacer u igual a x al cuadrado, x al cuadrado, y de b debería ser e a la x de x, porque ILATE nos dice que privilegiemos algebraicas sobre exponenciales. Quiero que por favor me digan qué es lo que queda después de aplicar integración por partes, es decir, la aplicación ya directa de la fórmula, a esta integral que estoy presentando acá. ¿Cómo quedaría la aplicación de partes? Profe, pues me quedó x cuadrado elevado a la x. Entonces voy a escribirlo ahí y los demás me dicen si están de acuerdo o no. Entonces queda x al cuadrado e a la x, es decir, esto mismo de aquí adentro me estás diciendo, ¿cierto? Sí. Para saber si lo puedo copiar. Ay, ¿será que no lo puedo copiar? ¿Por qué no me deja copiar esto? Me tocó escribirlo. X al cuadrado. ¿Dónde está? Ay, una con ustedes. X al cuadrado por e a la x menos, ¿qué integral me queda? Menos la integral de e a la x por 2x de x. Listo, pues, gracias. ¿Todos están de acuerdo o no? O que estén en desacuerdo. ¿Sí es claro para todos eso ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Nosotros sabemos que tenemos que calcular esta integral. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de simplificarla, tratar de escribirla tal vez de otra manera, y miren lo que me queda. Me queda x al cuadrado por e a la x menos 2 veces la integral de, y la voy a escribir en este orden, para que se les haga más familiar, x por e a la x.
Y entonces tendríamos que calcular la integral que aparece acá. Pero nosotros tenemos la ventaja que esa integral ya la calculamos. ¿Alguien recuerda cómo calculamos esa integral que estoy resaltando ahí? ¿O no la habíamos calculado? ¿Esa integral es nueva para nosotros? La calculamos por la misma integral de partes, ¿no? Fue la primera que hicimos. Gracias. Esta integral nosotros ya la habíamos hecho por partes. Si no la hubiéramos hecho ya, pues nos tocaría aplicarle el proceso de partes a esta integral para poder calcularla. Voy a escribirlo por acá, aquí abajito. Esa última integral se calcula por partes. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, ya lo habíamos hecho. Entonces, de acuerdo a lo que ya se había hecho, esta integral quedaría x al cuadrado por e a la x menos 2 veces, abro un paréntesis gigantesco, está por acá. ¿Alguien recuerda cuál es el resultado de esa integral? X por Euler a la X menos Euler a la X más C. Listo, entonces, la constante siempre la ponemos por fuera de todo, al final de toda la completa integral. Es como la forma más recomendable de hacerlo. Entonces, esto es x por e a la x más e a la x más c. Es menos Euler a la X. Menos Euler, gracias, menos Euler a la x más c. Naturalmente podemos simplificar, podemos distribuir, ustedes harán las simplificaciones que consideren pertinentes. Yo lo que quiero llamar la atención sobre esta integral es que en el fondo, lo que hicimos con esta integral es, con la que nos habían dado, es aplicarle partes y después a la integral que me queda, toca volver a aplicarle partes. Es decir, nosotros estamos aplicando repetitivamente el proceso de integración por partes a la hora de calcular esta correspondiente integral. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Quiero que me digan qué pasa con esta otra integral. ¿Será que pasa algo parecido? Ya lo tengo, seno de x. Si le vamos a aplicar partes, ¿qué nos diría Ilate que hiciéramos? Tomar u como x al cuadrado. Listo, pues. Háganlo por favor y me dicen cómo les queda esta integral después de aplicar el proceso de integración por partes.
¿Listo? ¿Quién me dice qué queda después, por favor? Pues, profe, hasta donde voy es menos x al cuadrado coseno de x menos la Listo. integral de menos Listo, 12 dame un segundo. x. Dame un segundo que yo escribo espacio. Menos x al cuadrado Coseno de x coseno de x. menos Listo. Menos. Dime. la integral de menos 2x coseno de x. Menos 2x. Coseno de x. Sí, de x. Pues ahí voy. Claro. Listo, pues. Hasta ahí quería que llegaran por el momento. ¿Listo? Bien. Pues miren lo siguiente. Yo le apliqué partes a esta integral que me habían dado originalmente. Y al aplicarle partes, de acuerdo a la sugerencia de Ilate, yo quiero que piensen que en este caso, si no le hiciéramos caso a Ilate, la integración por partes o ese proceso nos estaría llevando a una integral incluso más complicada. Por eso es que aquí es muy conveniente seguir esta sugerencia. El que quiera puede revisarla. Cuando aplico la integración por partes, yo veo que al final me queda esta integral. Esta integral de acá, y voy a continuar escribiendo acá, yo la puedo simplificar de la siguiente manera. Bueno, que copia esto, ojalá me lo dejara copiar bien. Copia esto, saco el menos 2 y con el menos de afuera queda más. Es importante que tengan en cuenta el aspecto de ese signo, porque es menos y saco el menos 2, menos por menos da más.
Y aquí me queda esta misma integral, pero sin el menos 2. Claro está. ¿Y es claro eso que dice ahí? ¿Sí es claro para todos? Sí, señor. Esta integral de acá, creo que no la hemos hecho. Creo que no la hemos hecho. Pero yo creo que es relativamente evidente que esta integral, a pesar de que no la hemos hecho, la podemos hacer por partes. Porque si ustedes miran cuidadosamente, tiene la estructura apropiada para aplicarle partes. Tengo que hacer una selección apropiada, valga la redundancia, de el U y el de B. Sería recomendable seguir el consejo de Ilate para esta integral también. Y cuando yo haya calculado esta integral, yo simplemente lo que voy a hacer es poner el resultado aquí. Y en ese caso ya me quedaría resuelta la integral que me habían pedido desde el principio. Entonces vamos a hacer este ejercicio, pero lo vamos a hacer por separado. Vamos a coger esta integral, le vamos a aplicar partes y me van a decir qué les queda a la hora de calcular esa integral. Por partes. El U y el DB, hagámosle caso a Ilate. ¿Qué diría Ilate acá para resolver esa integral? U es X y debe es coseno de X. De X. Por ¿Listo dx. pues? Hagámosle caso. Hagámosle caso, calculemos esa integral y cuando la tengamos hecha, la reemplazamos arriba. Listo, profe.
¿Ya pudieron hacer esa integral por partes? Sí, señor profe, yo ya la tengo. Listo. Regálame solo el resultado final de esa integral. O sea, ya te señalo. Solo de esta. ¿Listo? Regálame el resultado final. Por favor. Menos x seno de x menos Listo. coseno de x. Dame un segundo. Esta me dio menos x, seno de x. Menos coseno de x. Menos coseno de x. Sería con una constante. Esto a veces de la constante, cuando se hace varias veces partes, tiene como un comportamiento extraño. Permítanme ilustrarlo. Entonces, esto de acá es esta integral. Es decir, este resultado lo reemplazamos acá. Cuando uno va a reemplazar, obviamente copio esto de acá, sin problema, más 2 veces, abro un paréntesis gigantesco, yo diría que abramos lo cuadrado. Profe, Dime. qué pena es que a mí los signos de esa integral me dan positivos todos. Sí, o sea, sería como multiplicarlo por -1, a mí también. Pero... O sea, a mí me da x seno de x más coseno de x más c. A mí también, profe. A mí igual. Listo. ¿Qué opina el que había propuesto esto? ¿Se sostiene o no se sostiene? Sí, señor profe, yo estoy convencido de que es así. Con el menos. Sí, señor. Cuando hay divergencias, toca hacerlo. Vamos a mirarlo entonces. Yo hago U igual a X, que es lo que recomendaría Ilate. Yo hago de B igual, ¿qué es lo que hay que poner en el de B? Coseno de X. Coseno de x de x. Listo, pues. Y entonces el de U, voy a hacerlo de la manera más simplificada, ¿listo? El de U sería de X. Y el B, ¿cuál sería B? Que tal vez ahí es donde todo se aclare. ¿Qué sería cuál? Seno de x. Seno de x. Seno de X. Entonces, cuando haga U por B, me va a quedar positivo. Me va a quedar... Ay, y lo borré. Profe, pero es que yo tomé el coseno como negativo. El coseno es negativo porque ¿Por qué? ve en la ecuación principal la derivada, la integral de seno de x es menos coseno de x. Sí, pero es que aquí la que estamos integrando es coseno de X. ¿Cuál es Es la que, antiderivada de coseno? o sea, la ecuación como yo la tomé ahí para hacer la derivada es menos coseno de x por x. Porque igual entonces la x tendrá un negativo ahí. Ahí va un negativo en esa parte de la integral. No te Es que entiendo. nosotros sacamos el menos 2, por eso se va al menos. Queda solo x Menos. coseno de x. Es que mira, nosotros habíamos ya sacado este menos. De hecho, yo estaba preguntando explícitamente por esta integral. No, sí, profe, es que no, yo no saqué el menos cuando la hice y me quedó, pues, Ah, pero es el que yo menos estaba quedó ahí. preguntando era por esta. Sí, sí, señora, ahí yo me equivoqué en ese pedazo. Por esta estaba preguntando. Entonces es positiva, ¿cierto? O sea, así como la tenemos planteada, o sea, si no hubiéramos sacado el menos, pues toca meterla con menos y todo eso, pero así como está, me quedaría 2. Ese juego de los signos a veces se hace complicado cuando uno itera el proceso de integración por partes. Hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos. Entonces queda positivo, queda U por B, X por seno más coseno. O sea, en definitiva, quedaría
X, para que lo copie dos veces y ya, seno de X, y además dense cuenta dónde ponen las cosas, esto sigue dentro de ese paréntesis, que también es otro error usual acá. Esto era la integral de aquí abajo, más la constante, obviamente, más la constante. Ahora, con respecto al manejo de la constante, si la meten adentro, se vuelve como demasiado enredado, por eso uno acostumbra como coger solo el pedazo sin la constante para meterlo acá y la constante dejarla por fuera. Digamos que es un paso razonable a partir de ciertas justificaciones de la naturaleza de las constantes y todo eso, pero esa sería la integral. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya no voy a meter el detalle de decirles cuál U, cuál debe, ustedes deben tener ya, Profe, digamos. Dime. una pregunta, ¿es necesario, digamos, repartir la constante o no? No, no, por eso te digo, la constante siempre se deja al final. Siempre se deja al final. Entonces no hay necesidad de estar sacando constante cada vez que sacamos esto, sino que la constante se deja al final de todo el proceso de la integral. ¿Listo? Listo, profe, gracias. A ti. Hay muchos más formalistas que lo que hacen es, voy a mostrarlo por un instante. Meten la constante acá, para que vean cuál es la idea, que la meten acá. Entonces, como este 2 se distribuye con la constante, entonces 2 por C les queda 2C. Entonces lo que hacen es, la sacan pero multiplicada por un 2, más 2C. Este 2C pues también es una constante y le ponen otro nombre, la llaman K o la llaman H y ya, queda exactamente lo mismo. Eso es un formalismo, digamos, que yo considero que innecesario. A mí me parece apropiado simplemente coger el pedazo de esta integral sin la constante y sumarle la constante al final. Lo que es importante es que aparezca la constante al final en cualquier integral indefinida. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. La parte donde realmente es divertido esto es cuando toca aplicar varias veces partes para la misma integral. Pero a mí no me gusta acaparar toda la diversión. A mí me gusta que ustedes se diviertan también. Entonces ustedes se van a divertir con esta integral. Yo les decía a ustedes en algún momento que lo de integración por partes tiene mucho que ver o se fundamenta mucho en lo que es proyección. O sea, proyectarse uno hacia qué me va a resultar al final. Si ustedes se proyectan sobre esta integral, ustedes van a ver que cuando apliquen partes la primera vez, les va a quedar otra integral que también va a requerir partes. Y si siguen proyectándose más, esa segunda integral que toca hacer por partes, cuando la hagan por partes, les va a producir otra integral que tienen que hacer por partes. Y entonces este procedimiento es brutalmente divertido. ¿No les parece? ¿No les parece divertido? Metámosle diversión. Ejercicio. Tal vez por eso no les pareció divertido, porque pensaban que lo iba a hacer yo. Lo van a hacer ustedes. Como les digo, no me gusta acaparar toda la diversión para mí.
Por favor, hagamos esa integral. Quien la haga, por favor, la toma una foto, el primero que la haga, me la envía al correo y yo la proyecto. ¿20 minutos serán suficientes? Es larguito, es un poquito largo, pero lo que les digo, uno se entretiene mucho haciendo esas cosas. Yo me divierto. Ah, Elenita, muchas gracias, Elenita, te iba a decir algo.
Profe, ¿te envió la foto por correo? Sí, por favor. ¿Ya lo tienes? Sí, señor, eso creo. Listo, pues. Envíamela. Dale. Listo, profe. Listo, ya me llegó. Espérate, ya la proyecto. Voy a dejar de proyectar acá y proyecto la propuesta. A ver qué opinan. Voy a darle un poquito de zoom para mirarla lo más detallado posible. Miren el primer paso de las partes, si estamos de acuerdo o no. Sí, profe, ahí sí. Sí, yo lo mismo. Este paso que ella propone acá es para esta integral. Miren que ya lo hace como en escalerita. Entonces, ella coge este y le aplica partes otra vez. Es decir, esto que está mostrando acá es solo este pedacito, esta integral de acá. ¿Cómo la ven? Mírenla con cuidado. Sí, va igual. Listo. Entonces ahora seguimos con la escalerita. Este es un diagrama chévere, el de escalerita. Tan, 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 tan. Este de acá se va con esta. Te voy a dar un consejo. Ponle paréntesis siempre cuando multipliques por algo que tenga menos, porque si no parece una resta. Listo, sí, ¿Listo? señor. Sí, señor. Bien. Tan, entonces miren, este es este de acá. Voy a bajarlo un poquitico más. Y este último es este de acá. De repente, si quiero ahorita más adelante discutimos tal vez un esquema que parece simplificar este proceso, que sirve mucho sobre todo cuando se integra varias veces por partes, pero hay que mirarlo con mucho cuidado. Entonces, esto de acá era esta. Y entonces, esta con esta es esta de acá. Entonces, esta con esta es esta que nos estaba haciendo falta acá. Entonces, al final queda esta expresión. Se puede ir desarrollando y simplificando después. Yo no lo exijo. Yo no le exijo simplificación, sobre todo porque estas cosas pues son como a veces muy extensas. Lo que me importa que quede claro en este contexto
es la idea de ir aplicando partes tras partes tras partes para poder calcular una integral que requiere el uso iterativo de las partes para poder calcularse. ¿Sí estamos claros con la idea? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Es dispendioso, es dispendioso. Eso no lo voy a negar yo. Profe, Pero el C debe quedar por fuera de los paréntesis. sí, el C tiene que quedar al final, final, final de toda la integral. Vale, gracias. Listo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bien. Son las 3:55, descansemos 15 minuticos. Volvemos a las 4:10, que quiero hablarles de otra perspectiva interesante que ofrece la integración por partes, que es el cálculo de las que se conocen como las integrales cíclicas. Entonces, nos vemos en 15 minutos. Vale, profe.
Listo. ¿Me oyen? Sí, señor. Dentro de este marco de la integración por partes, que es un marco muy amplio, yo me atrevo a afirmar que la integración por partes es de esas técnicas de integración que cubren, no, y no me refiero en cantidad de integrales que cubran, sino en cantidad como de casos y de situaciones que se presentan. Dentro de ese marco de la integración por partes, hay un tipo muy particular de integral, que es lo que se conoce como las integrales cíclicas, que tienen un comportamiento extraño y que están, digamos que muy delimitadas, o sea, no cualquier integral es cíclica, por decirlo de alguna forma. De alguna manera, y con esto voy a hacer como una especie de spoiler a lo que va a pasar, son integrales por partes donde se termina llegando nuevamente a la misma integral que se había planteado originalmente. Y eso, que parece ser un problema, porque uno dice, o la idea de la integración por partes es simplificar la integral que se está calculando. Es decir, que me quede otra integral más sencilla de calcular, o que yo sepa cómo calcular, o que se pueda aplicar a un método de los que se conocen para integrar. Pero ese hecho que yo vuelva a la misma integral otra vez, se ve problemático a priori, pero con un poquitico de ingenio se puede solucionar y resolver la integral que se me está pidiendo. Esto que a grandes rasgos, o en teoría no suena tal vez demasiado específico, es algo que se ilustra muy bien con esa integral que ustedes están viendo en la pantalla, que es una integral clásica, que es una integral que aparece con mucha frecuencia, porque esa función e a la x seno de x tiene un comportamiento, sobre todo en ecuaciones diferenciales, muy representativo, muy aplicado a muchas situaciones físicas. Esa integral tiene, al aplicársele partes, una característica que si ustedes tienen la suficiente capacidad de proyección y visualización, es una característica muy interesante, por decirlo de alguna forma. Empecemos por lo básico. Esto es una integral que vamos a tratar de hacer por partes. Si le vamos a aplicar partes, aplicando partes, si le hacemos caso a Ilate, ¿quién debería ser U? Seno de X. Seno de X. Aquí algo interesante es que esta es una integral que se puede hacer, o mejor dicho, que hace lo mismo con cualquier selección de U que hagamos. Pero pues como nos estamos acostumbrando a hacerle caso a Ilate, por lo menos a priori, hasta que se demuestre lo contrario, es decir, hasta que en algún momento falle, pues apliquemos Ilate y hagámosle caso a Ilate. U igual a seno de X de B es igual a E a la X de X. Y entonces, esta vez sí lo voy a hacer completico, porque aquí yo quiero que miremos este ejemplo con detalle. B sería igual, perdón, du sería igual a coseno de X, yo creo que con eso no hay discusión. Coseno de X, y V sería E a la X. Digamos que hasta ahí vamos sin inconvenientes. Entonces aplico partes y me queda lo siguiente. U por B, que U por B sería, lo voy a escribir
en el orden que se acostumbra, que es primero poner la exponencial y luego la trigonométrica. Entonces, u por b sería seno de x por e a la x, pero lo voy a escribir al revés. Espero que esto no les vaya a generar ninguna complicación. E a la x por seno de x. Alguien dirá, pero no, eso no es u por b, sino b por u. Es u por b por b por u es lo mismo. Menos la integral. ¿Dónde está mi símbolo de integral? Qué pena, estoy un poco torpe el día de hoy. La integral de b, que es esta de acá, por du. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Y entonces uno se encuentra con esta integral. Y entonces uno la mira y dice, bueno, como ya nos hemos acostumbrado a que en el proceso de partes aparecen otras integrales que también son partes, pues apliquémosle partes a esta también. Y hagámosle caso a Ilate otra vez. Y entonces yo para esta me gustaría hacer ese diagramita que propuso Tatiana, de hacerlo como, pues eso es tabular, no, nada más. Hacerlo como aquí, como en diagonal. Entonces, insertar, ecuación, u igual a, para esta, escogemos coseno. Entonces, nuevamente, otra vez tabla. B sería e a la x. EU sería ¿cuál sería de U? Rápidamente. Menos seno de x. Menos seno de x. Qué pena que sea tan insistente con ese de x. Pero es que tiene su importancia. Y el b sería e a la x. La ecuación b igual a e a la x. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí la ven? ¿Sí, hasta ahí la ven? Sí, profe. Listo. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a hacerlo gráficamente como lo más sugerente que pueda. Voy a poner aquí abajo, de esta sobre esta fila, lo que me diría partes con respecto a esta integral exclusivamente. Y entonces esto sería u por b, nuevamente lo ordeno de la manera usual. Por alguna razón se prefiere poner primero las exponenciales y luego las trigonométricas. De hecho, comúnmente trata de ponerse las trigonométricas siempre al final de todo, como para que no vayan a generar enredos, de la justificación que yo le veo, menos menos la integral de, aquí sale un menos, voy a ponerle el menos aquí al principio para que sea más conveniente. O sea, espero que me entiendan este pedazo que voy a hacer acá, que no es nada complicado. Esto es, por Dios santo, menos ya, e a la x, pongo primero la exponencial, por seno de x. Díganme que me creen esto, ¿no? Hecho, díganme si en verdad me creen esto que acabo de escribir o no. Sí, señor. Sí, profe.
Quitemos ese menos que es tan molesto ahí. Ese menos es muy molesto. Entonces, lo saco y con el otro menos se convierte en más. Aquí siempre hay que ser muy cuidadoso con los signos. Siempre, siempre, siempre. Este mismo de acá. Esto de dictar clase con Word es como chévere, ¿saben? Lo voy a extrañar cuando volvamos a la presencialidad. Porque es que me permite copiar sin copiar. Y miren qué pasó. Miren que al aplicarle otra vez partes, me quedó esta integral, que válgame Dios, es la misma integral que teníamos al principio. Y en este momento, un ojo poco precavido diría, qué idiotez. Arranqué de una integral, le apliqué partes, le volví a aplicar partes y me devolvió la misma integral, no hice nada. Eso es lo que diría un ojo poco precavido. Diría, no, pues aquí no hice nada, porque ahora me toca calcular esta integral, pero pues que esa integral ya intenté calcularla y muy seguramente si me pongo a hacer lo mismo, pues entonces me va a volver a pasar lo mismo y otra vez me va a salir la integral. De ahí el nombre, de ahí viene el nombre de integrales cíclicas para este tipo de integral. Porque uno ve que esto se vuelve como un bucle, como que cogí una integral y me devolvía la misma. Entonces, si le sigo haciendo partes a esa, me va a devolver a la misma. Un ojo más precavido le diría, pues ya deje de hacer partes. Usted ya se dio cuenta que con partes no va a hacer nada. Más bien, miremos qué es lo que tenemos hasta acá. Y entonces uno dice, pues lo que yo tengo es que esta integral es igual a esto menos esta integral de aquí arriba. Pero esta integral ya le apliqué partes y lo que me dio, y aquí viene una llavecita muy grande, cuando son llavecitas grandes me gusta ponerlas cuadradas, menos todo esto de acá. ¿Sí vieron lo que hice o no? ¿Sí vieron lo que hice? Sí, profe. Es decir, lo que hice fue coger esta integral y reemplazarla por este pedacito, que fue lo que alcancé a hacer por partes. O sea, ya paro de hacer partes, no me voy a poner a hacer partes otra vez porque yo ya visualizo que si sigo haciendo partes me va a volver a pasar lo mismo y me va a volver a salir la misma integral o otra integral parecida. Sino que paro ahí y miro qué es lo que tengo. Y entonces miren la cosa tan interesante que yo voy a hacer. Voy a ver si puedo hacerle el tab que me gusta. Aceptar ecuación. Muchas veces aquí lo visual aclara mucho. Lo que voy a hacer es, pues como este menos está afectando a todo esto de acá, pues afecta a cada uno de los signos. Y entonces me queda e a la x sobre por seno de x menos e a la x por coseno de x menos, porque este menos con este más se convierte en un menos esta integral. ¿Es claro eso? ¿Sí es claro lo que dice ahí?
Sí, señor. Listo. Y entonces miren lo que pasa. Y es aquí donde uno cambia el enfoque. Y uno empieza a ver esto ya no como una integral que uno quiere calcular, sino como una especie de ecuación. Porque yo estoy diciendo que esto, a ver si me lo voy a copiar bien, tal vez no voy a emitirle el tab, me está diciendo que esto es igual a esto de acá. Pero si ustedes miran cuidadosamente, del lado izquierdo y del lado derecho aparece lo mismo. Aquí aparece esta integral y aquí aparece esta integral. Es como lo que pasa con las ecuaciones cuando uno se encuentra con una variable del lado izquierdo y con la misma variable del lado derecho. Ustedes pueden pensar en esto como si fuera una variable, como si esto fuera una ecuación. Y cuando uno tiene ecuaciones, lo que uno hace es coge las variables y las pasa todas al mismo lado. Y entonces lo que voy a hacer acá, y miren el truco tan chévere que hago, voy a copiar y pegar. Bueno, no es tan chévere cuando uno ya lo ha visto, pero cuando uno lo ve por primera vez le parece una genialidad. Escojo esto, lo quito de acá, lo paso al otro lado, pero lo paso sumando. Porque si aquí estaba negativo, pues al otro lado lo paso a sumar. ¿Sí vieron eso? ¿Sí vieron lo que hice? Sí, profe. Listo. Y piensen en esto como si fueran variables. Esto es una variable, esto es la misma variable. Si sumo una variable más la misma variable, esto es igual a 2 veces la variable. Es decir, esto de la izquierda es 2 veces esta integral. Al lado derecho me quedó esto. Y pues como yo aquí tengo un 2 que está multiplicando, ¿sí es claro por qué esto más esto dio 2 veces esto? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe, sí fue claro. Entonces ahora cojo este 2, como está multiplicando, lo paso a dividir. Y en serio hacer esto con Word es tan chévere. El problema es cuando se cambia de hoja. Pero bueno, voy desde acá hasta acá en la misma hoja. No, no desde acá, qué bestia. Desde acá voy. Control C. Bueno, esto es, en algún lado debería aparecer una constante. Se la ponemos al final. ¿Les parece? Ese es otro, ese es el manejo de las constantes. Lo importante es que haya constante al final, mejor dicho. Porque alguien dirá, no, pero es que aquí no veo constante. Tiene que aparecer eventualmente. Control X. Y la paso a dividir. Esta constante la hice aparecer al final. Esta constante venía desde mucho atrás, solo que no la puse ahí. Y alguien dirá, pero bueno, ¿y esto para qué me sirve? Pues es que miren lo que me dio al lado izquierdo. Esta era la integral que me estaban pidiendo. Y de todo este proceso que hice, de aquí hasta acá, saqué que esta integral es e a la x seno de x menos e a la x coseno de x sobre 2. Esta parte proviene, naturalmente, de haber pasado el 2 a dividir, y esta es la constante de integración que tendría que haberle puesto en algún momento. Y ya ganamos, ¿no?
Ya tengo calculada la integral. Esta idea al principio se ve extraña, lo sé. Esta idea al principio se ve muy extraña. Pero si uno lo mira cuidadosamente, es simplemente un cambio de enfoque. Ya en este momento, el problema no es calcular la integral, o mejor, el problema siempre es calcular la integral, pero el problema no es ya tratar de resolver esta integral de acá, sino aprovechar que me dio lo mismo de un lado que del otro y manejar esto como si fuera una ecuación. Y cuando digo manejarlo como si fuera una ecuación, es manejar esto como si fuera una variable, tratar de agruparlo todo a un lado y despejar la variable. Y cuando despejo la variable, pues me da propiamente la integral que yo estaba buscando. Y esa es la integral. Y el discurso que doy casi desde el primer día de clase. Pueden verificarlo. Si ustedes derivan esta expresión de acá, les va a dar esta expresión de aquí adentro. Esto de las integrales cíclicas tiene su cola, por decirlo de alguna forma. Esto no es algo que sea como tan natural, y yo no lo hago ver como si fuera tan fácil o tan obvio. No es obvio. Si alguien se encuentra con esto, a priori, se va a encontrar con un callejón sin salida. Pero cuando uno le cambia el enfoque y lo mira como una ecuación a resolver, donde la variable es esta integral, es ahí donde a uno se le ilumina la mente y uno dice, ah, pues ahí ya tenemos casi que resuelta la integral. Este es el ejemplo emblemático y clásico de lo que es una integral cíclica. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas? Hay muchos ejemplos de integrales cíclicas, pero la mayoría de los ejemplos aparece cuando trabajamos exclusivamente con funciones trigonométricas. Pero esas funciones trigonométricas, yo las voy a empezar de hecho a discutir la próxima sesión de clase, porque las integrales que involucran funciones trigonométricas, en general, necesitan identidades trigonométricas. Y entonces nosotros vamos a tener que hacer, no digo yo un repaso, pero sí vamos a tener que mirar con cuidado algunas identidades trigonométricas conocidas para poder trabajar con esas integrales. Y en muchas de esas integrales, incluso después de haber dado identidades trigonométricas, sobre todo una muy particular, muy especial, es necesario o se convierte en una integral cíclica. Entonces, siempre es bueno tener cierta claridad sobre el manejo de esta idea. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Será que no puedo pegar todo en la misma hoja? No, porque aquí quedan como dos partes. Esta parte donde el primerizo, por decirlo de alguna forma, siente que ha perdido su tiempo. Y esta parte donde el precursor, por decirlo de alguna forma, ve una oportunidad para resolver la integral. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Para cerrar, yo quiero dejar iniciada esta otra integral. Y lo que voy a hacer a grandes rasgos es copiar y pegar. ¿Listo?
como por ahorrarme espacio. Voy a copiar y pegar hasta aquí. Nuevamente, otra ventaja que me da Word. Pero no, o sea, no la van a copiar todavía, ¿no? Voy a poner lo siguiente. Voy a poner aquí un 2. Esperen hasta que la termine de cocinar. Ah, no, la hice mal acá. Ya no estoy viendo bien. Sobre 2. Y entonces llego acá y esto me da e a la 2x sobre 2 seno de x, y aquí me queda e a la 2x sobre 2. Entonces termino de cocinarla y ya la ven completica, ¿listo? Voy a quitar este pedacito de abajo. Idiotas, que me falta un 2. No voy a terminar de cocinar. Ya, ahora sí está cocinada. Miren esta otra integral. Y miren lo que hice hasta ahí. Hasta ahí lo que he hecho es aplicar partes. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí con lo que hice? Profe, ahí le faltó al principio de la ecuación de abajo, que es integral de e elevado a la 2x. Gracias. Listo, pues. Listo, pues. Ahora sí terminó. Ya está totalmente cocinada. Listo. Bien. Entonces, aquí lo que hago es copio esto, saco el 2 de abajo, pero aquí va a salir como menos un medio. Y la integral que me queda dentro va sin el un medio. Va así. Quería que todo copiara el mismo renglón, pero no me pudo. Ay, no me va a dejar. Bueno, no importa. Copio L a la 2x de acá. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Entonces miren la integral que me queda acá. Y a esta le voy a volver a aplicar partes. ¿Listo? A ver que no se me vaya a enredar. 2. Aquí vuelve a quedar e a la 2x sobre 2. Voy a hacer hasta cierto pedazo y el otro pedazo les queda a ustedes como ejercicio. Hasta acá. Y entonces aquí va a quedar este de acá. Y aquí va a quedar... Ah, el menos es el menos de acá. Este va a quedar así. Déjame copiar todo esto ya. Ah, qué maravilla. Y esto, menos, saco esto y me queda un medio aquí afuera. Esta es las partes para esta integral que quedó acá. Es decir, apliqué partes la primera vez, me quedó esta integral y luego a esta le apliqué partes y me quedó esta integral de acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí es donde uno... Ah, miren la tontada que me faltaba. Aquí me falta el 2. Otra vez, mismo error. Y me falta el 2 acá y me falta el 2 acá. Ay, Dios mío.
No, la tenía re mala. Hasta acá. Me tocó dejar así porque ya la cabeza no me dio más. Hasta aquí. Miren lo que tengo hasta acá. Y ustedes lo van a terminar. Y ustedes lo van a terminar. Yo tenía esta integral, la convertí en esto utilizando partes y al aplicarle partes a esta de acá me dio esto. Y entonces uno se encuentra acá nuevamente con la misma integral que le pidieron. Y entonces, como les decía, el poco precavido va a decir, no, ya no se pudo hacer nada, pero ustedes, que son esos estudiantes propositivos, van a ver que utilizando lo mismo o una idea similar a la idea del ejemplo anterior, nosotros podemos despejar esa integral y encontrar el resultado de esa integral. Entonces, hasta aquí llego yo. Hasta aquí llegué yo. Digamos que yo soy el poco precavido, el de pocas luces, el que dice no, aquí no se puede hacer nada más. Ustedes, que son los propositivos, van a utilizar esto y esto que se ha hecho para calcular la integral que me pidieron. Quiero que ese ejercicio lo traten de hacer ustedes, a ver qué les resulta a la hora de tratar de despejar. ¿Sí me sigue la idea hasta ahí? ¿Sí vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo. Entonces, dejemos hasta acá. Nos vemos la clase del miércoles. Si quieren al principio de la próxima clase, como por darle fin a este tema, me cuentan cómo les fue con esto. Si realmente pues se enredaron mucho, pues rápidamente les muestro qué era lo que seguía. E iniciamos con otro método de integración. O más que otro método, con otro tipo de integrales, que son las integrales de funciones trigonométricas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, profe. Entonces nos vemos el miércoles, creo que es que nos volvemos a ver.